Hola, hoy vamos a hablar del enfoque sistémico de la administración. Esta teoría de sistemas, me imagino que ustedes la han escuchado en algún momento. Esencialmente tiene que ver con la propuesta que originalmente hace Bertalanffy, que era un biólogo, y él diseñó esta teoría para explicar cómo funcionaban o cómo interactuaban los sistemas y subsistemas en la biología. Esto fue adoptado por David Easton para traerlo al sistema del análisis político y finalmente fue utilizado bajo esa nueva concepción en el análisis de las organizaciones. Esencialmente, la teoría de sistemas lo que nos ayuda es a entender que las organizaciones actúan como sistemas interdependientes y a su vez forman parte de un suprasistema. Y cada organización tiene subsistemas que son pequeños componentes internos. Básicamente, la relación o la teoría nos permite explicar esta relación de interdependencia a nivel de subsistemas con el sistema y entre todos los sistemas con el suprasistema, ¿verdad? Y una cosa interesante es que David Easton habla del reduccionismo y dice que si uno quiere entender una organización muy compleja, lo más importante o lo más procedente es descomponerla en partes y procesos para poder identificar oportunidades de mejora y luego reensamblar. En ese proceso se aplica el pensamiento analítico, es decir, qué puedo mejorar y cómo, y analizamos elementos de orden mecánico, mecanicismo, como dice el autor, que es qué implicaciones tiene un cambio en el entorno o dentro de la organización, qué relación existe entre esa causa y efecto y cómo puede de alguna manera prevenirse o atenderse. Por ejemplo, si yo decido poner una población de colaboradores y colaboradoras a marcar entrada y salida de su jornada, eso me va a generar una causa, un efecto en el tema probablemente de puntualidad, pero también a nivel de motivación, porque algún otro autor menciona que esto atenta contra el status quo. Yo debería hacer alguna campaña de sensibilización si voy a hacer algo así. Normalmente no es la mejor recomendación, pero en ciertos esquemas mecánicos o operativos, el control de marca es una manera de automatizar el registro de asistencia. Sin embargo, no siempre es bien recibido, ¿verdad? Y a veces se aplica a organizaciones profesionales y eso tiene también complicaciones adicionales. Pero en general es para explicar cómo una causa puede generar un efecto. Entonces, habla también la teoría de que con la aparición o la compresión de la teoría de los sistemas, estos principios han sido replanteados por el expansionismo, el pensamiento sintético y la teleología. Esos son tecnicismos, no se preocupen por el detalle, pero en esencia el expansionismo explica de que cada impacto que yo genere con una acción va a tener una dimensión mayor a nivel de efecto. El pensamiento sintético tiene que ver con esta descomposición en partes y la teleología es esencialmente el análisis de causa y efecto, básicamente. La teleología, bueno, no vamos a entrar en detalle, pero en general, esencialmente esa función analítica de poder identificar el efecto o el impacto que tienen mis acciones o mis mejoras en las necesidades inmediatas o no tan inmediatas, va a ser vital para tomar decisiones. Algunos conceptos básicos, el concepto de input, ¿verdad? Que son las entradas o insumos o información necesaria para procesar bienes y servicios. El output es ese producto. Y en el marco de lo que entra y lo que sale de la organización está lo que David Easton denomina la caja negra. Él lo que dice es que hay muchos factores dentro de la organización, incluyendo elementos culturales, que hacen difícil entender qué es lo que pasa ahí adentro. Y entonces, de alguna manera, implica un análisis mucho más complejo. El feedback, bueno, a nivel de proceso es siempre lo que nos permite identificar qué tipo de resultado estamos teniendo. La homeostasis derivada de la propuesta de Bertalanffy es en realidad
un principio que existe entre la regulación y la autorregulación, es decir, cómo las mismas personas pueden autocontener una conducta. Por ejemplo, si yo le ofrezco a la gente quitarle la marca, una cosa que ha pasado es que la gente se autorregula en el horario de salida, por ejemplo, o en el horario de entrada. Entonces ya la gente le da pena llegar a la hora exacta, irse a la hora exacta, porque todos los relojes tienden a tener horas distintas. Entonces al final esto incide, y lo comprobamos en una organización, en que la gente tienda más bien a querer llegar más temprano y salir más tarde, so pena de que quien falle en su jornada se le puede aplicar el tema de la marca, ¿verdad? Entonces hay un incentivo, pero la gente se autorregula, es decir, automáticamente adopta conductas distintas para evitar una sanción. Y la información, por supuesto, a lo que es datos, estadísticas, referentes, nos ayuda a tomar decisiones de una manera mucho más eficiente. Bueno, hay un caso, un ejemplo en la compañía de teléfonos que usaban datos estadísticos para tomar algunas decisiones. 4 conceptos importantes. Redundancia. La redundancia es el eco que pueda tener un mensaje. Es decir, como yo, por ejemplo, adopto una nueva posición y de repente digo en la organización, vamos a evaluar, no sé, la presentación personal. Eso puede quedar en un memorando, pero si uno de alguna manera insiste o esto tiene una dimensión mayor, la gente empieza a hablar. Viste que van a regular esto, hay que tomar previsiones, debemos. Ese efecto de eco es lo que se llama redundancia y logra eh, contribuir a que haya una mejor aceptación o un mayor impacto de ese mensaje. La entropía en general es un desorden, es una pérdida de energía y desintegración, pero tiene que ver con este tema de desorden, ¿verdad? En referencia a los procesos, la sinergia es integración de esfuerzos para desarrollo de resultados conjuntos y pues todo lo que es el tema de informática tiene que ver con el uso de tecnologías. Entonces aquí tenemos lo que es automatización, sistemas de información, etcétera. Algunas teorías matemáticas, esto también es un poco técnico, pero en general la idea central es que los números nos van a permitir tomar decisiones, ¿verdad? Entonces básicamente podemos ver estadísticas de productividad, de rotación de personal, tener algunas tendencias claramente establecidas y ahí vamos a ver algunos problemas estructurados que pueden ser definidos por variables, ¿verdad? Cómo nos incide en la producción si hay fallas en el suministro de insumos, por ejemplo, o problemas no estructurados como este tema del COVID, algo que pasa de repente y debemos reaccionar. Y hay un conjunto de variables que tienen que ser puestas en la balanza. Entonces ahí vamos a tener elementos programados y no tan programados. En general, esta visión sistémica es muy útil para entender cómo integramos a la organización y cómo puede interrelacionarse mejor con el entorno. Y esencialmente hay 6 pasos que sugiere el autor para ir haciendo procesos de mejora. Esto es lo que ustedes están haciendo en el proyecto final. Formular un problema o identificar los problemas, en este caso. Construir un modelo, en realidad, en el caso de ustedes no es matemático, pero es un modelo con base en la teoría. Deducir una solución o varias soluciones. Ustedes no van a llegar a probar el modelo, pero sí a validarlo con la jefatura para que eventualmente pueda tener viabilidad de implementación. Pero una vez que se prueba, uno puede definir si es necesario establecer algunos mecanismos de control y finalmente ponerlo en funcionamiento de manera regular. Bueno, algunas teorías, están las teorías de juegos, hay muchos juegos vinculados con el poder, está el juego del delator, de las coaliciones, hay varias opciones. El juego de las coaliciones es cuando, lo que pasa en la Asamblea Legislativa. Varias fracciones se ponen de acuerdo para lograr mayoría y aprobar un proyecto, por ejemplo. La teoría de las colas son filas, ¿verdad? Es esencialmente ver cómo podemos mejorar tiempos de espera en organizaciones. Hace poco en el hospital de Linz se estableció un mecanismo, entonces al paciente desde que ingresa se le pone un brazalete electrónico y digamos por cada ventanilla que tiene que pasar, el brazalete registra hora de ingreso y hora de salida
de ese proceso. Entonces se permite identificar dónde están los cuellos de botella, dónde hay oportunidades de mejora en esperas o tiempos de espera, etc. La teoría de los grafos es una teoría basada en lo que es diagramas o diseño de procesos, qué podemos mejorar ahí, ¿verdad? Si hay procesos, digamos, en paralelo que se pueden agregar a los procesos seriales para evitar cuellos de botella, por ejemplo. Y lo que es la programación lineal, que fue lo que hizo Ford, ¿verdad? Producir en línea para lograr tiempos más efectivos de trabajo de respuesta. La programación dinámica tiene que ver con manejo de contingencia, un poco lo que hablábamos del COVID, ¿verdad? Responder de manera más específica a ciertos problemas que se presenten en momentos determinados. El análisis estadístico para identificar probabilidades, ¿verdad? Entonces, de repente, con base en eso, podríamos definir si es necesario poner un pararrayos o no en la planta, por ejemplo, qué probabilidad hay de que un rayo caiga y cuánta inversión nos requiere poner un pararrayos, por ejemplo, eh, por dar una especificidad. Los controles estadísticos en materia de calidad, dependiendo de lo que producimos, qué tanto tenemos que controlar para reducir los niveles de falla. Y los procesos o los círculos de calidad o calidad total tienen que ver con cómo yo analizo todos los elementos en la organización para que haya una producción de mejor nivel y características. Algunos indicadores de desempeño. Los indicadores de desempeño siempre son complicados porque están sujetos a la subjetividad. Esto significa que cada evaluador o cada gerente o cada supervisor tendrá un criterio subjetivo del desempeño. Es decir, alguien puede ser muy eficiente, pero tal vez tiene alguna práctica, conversa mucho con los compañeros. Entonces, aunque es muy eficiente, distrae a los demás y eso puede generar una distorsión en la calificación que le hace su evaluador. Entonces, hay elementos que pueden caer en la subjetivación. Cuando se habla de que en el sector público deberían fortalecer los programas de evaluación del desempeño de los funcionarios, la gente externa cree que es una buena idea porque eso va a hacer que la gente produzca de manera más eficiente. Pero el problema es que la forma en que se aplican los instrumentos es tan subjetiva que lo que da es pie para que hayan una serie de malas prácticas, ¿verdad? Entonces, eso lo podríamos ver en algún momento en detalle, pero en general los indicadores tienen que tratar de objetivarse en tanto sea posible, ¿verdad? Por ejemplo, si yo voy a decir si alguien es puntual o no, debería guiarme por el control de marca si tenemos control de marca. Y si no, tendría que hacer un registro de situaciones donde la persona llegó tarde o no llegó sin avisar, entonces yo pueda llevar un registro de acontecimientos que luego pueda poner en la balanza para hacer una evaluación objetiva y no simplemente con base en una apreciación. Bueno, el Six Sigma es una valoración de forma estadística, ¿verdad? En realidad eso es un tecnicismo que no vamos a entrar en mucho detalle. Los scorecards y los dashboards son formas de presentar resultados. Cuando vemos el gráfico del COVID, cuántos países están afectados, cuántos enfermos, cuántos recuperados, cuántos muertos, eso es un dashboard. El scorecard es mucho más específico, el dashboard es más para gerentes de alto nivel. El scorecard nos da cuántas camas están utilizadas, cuántos en cuidados intensivos, cuántas pruebas aplicadas, ¿verdad? En el caso del COVID es mucho más información y es para el tomador de decisión, el gerente, el supervisor, que va a decir mejor regulemos más las muestras porque se nos están acabando para hacer pruebas, no vamos a usar tantas mascarillas salvo en tales circunstancias, etcétera, ¿verdad? Que tiene que ver con decisiones de orden operacional. En la parte de la teoría matemática, bueno, en general nos ofrece una serie de posibilidades para tomar decisiones. Esto tiene una gran similitud, que es lo que dice el autor, con la administración científica, lo que hacía Taylor, que era justamente el estar midiendo los procesos y tomar decisiones basadas en datos. Entonces, básicamente es el tema que se aplica en esto. Algunas limitaciones, solo se aplica a procesos operativos. Bueno, yo tengo alguna diferencia aquí. Es principalmente para procesos operativos, pero puede aplicar para, digamos, organizaciones de orden profesional, una agencia de comunicación, digamos.
aunque a un nivel un poco más flexible. O sea, uno puede medir cuánto dura una persona en pegar un botón con una máquina y es muy específico. Es diferente cuánto dura un profesional diseñando una estrategia, siendo que hay estrategias de muy diferentes índoles, ¿verdad? Pero en general hay algún grado de adaptabilidad para este mecanismo y es mucho más cuantitativo que cualitativo, eso sí, ¿verdad? Entonces tiene limitaciones. Bueno, algunos movimientos por la calidad que se han dado. Y esencialmente este es el tema. Más allá de los términos técnicos, lo importante es que tengan claro que la teoría de sistemas nos permite ver relaciones de interdependencia entre la organización y otras organizaciones, así como entre las diferentes partes internas de la organización, y nos permite ubicar posibilidades de mejora y nos da un marco teórico también para facilitar el análisis de estos procesos. Muchas gracias y cualquier cosa estamos previstos para la sesión sincrónica donde vamos a poder atender dudas y consultas, así como en el foro también previsto en la plataforma.